¿Qué tal, amigos del alma? Bienvenidos nuevamente a su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde podemos apreciar y disfrutar las vivencias agradables que nunca olvidamos por aquello de que recordar es vivir. Hoy, como en el programa anterior, vamos a tratar otras creencias y supersticiones paraguaneras, pero ahora en esta ocasión ya no referidas a los embarazos ni a los nacimientos, sino más bien a creencias relacionadas con la muerte. Tema que, por cierto, la gente le saca el cuerpo, es decir, le rehúye, y si lo tocan lo hacen con cierta reserva y temor. La muerte fue y sigue siendo un misterio que se interpreta a través del conocimiento mágico religioso que dejaron como herencia la mezcla del indio, el europeo y el africano. En tal sentido, iremos señalando algunas de ellas para que se enteren de cómo pensaba la gente de allá lejos, más que todos los que habitaban en las zonas rurales hace más o menos unos 60 o 70 años. Así, por ejemplo, encontramos que cuando una dara o alcaraván, como le dicen a este pájaro en el llano, pasaba dando gritos destemplados cerca de una casa donde había un enfermo grave, era porque supuestamente la muerte venía en camino a cumplir con su deber. Por esos mismos días se creía que cuando una persona moría, su espíritu no se iba de inmediato con él, sino que se quedaba cierto tiempo cerca de su entorno familiar, razón por la cual se tomaban precauciones para que su alma no pudiera regresar a su casa. Y para que se enteren, esto originó la costumbre de sacar a los muertos con los pies hacia adelante, ya que se pensaba que si el cuerpo era sacado mirando el camino, su espíritu podría regresar más tarde, y por supuesto era motivo para que las rezanderas, mientras acompañaban al cuerpo en su despedida, no se cansaban de repetir la plegaria: solo viniste al mundo y solo debes irte. Ahora bien, los que conocemos a Paraguaná podemos deducir lo difícil que resultaba sepultar una persona en aquellos tiempos, cuando para hacerlo era necesario recorrer hasta 50 kilómetros a pie, solo con la ayuda de gente solidaria, parihuelas, suficiente aguardiente y lámparas que daban luz a los oscuros y solitarios caminos que a simple vista le paraban los pelos al más pintado. Para entonces existía la creencia de que si la urna se ponía pesada, era porque el difunto tenía en su mente o en sus planes llevarse a alguien de la familia. Sin embargo, respecto a esta misma creencia había otra versión, y era que si en el trayecto la caja se ponía pesada, era que al difunto no le agradaban las personas que en ese momento lo cargaban en peso. En estos casos se recomendaba caerle a garrotazos o a palos a la urna para que el muerto dejara a un lado las malas crianzas y se pusiera livianito. De modo que son tantas las creencias en relación a los velorios y entierros que dejaremos para otra ocasión algunas de ellas, cuando las podamos presentar en un programa aparte y dar a conocer lo que significaba para los dolientes el luto, los novenarios y el cabo de año. Pero es que además de esto que hemos contado hasta ahora, existían en aquella Paraguaná otras creencias propias de una película de terror. Por tal motivo,
Era frecuente escuchar de labios de los propios carpinteros que se dedicaban a fabricar urnas, cosas como que ellos eran los primeros en enterarse de que alguien se iba a morir, sencillamente porque escuchaban ruidos rugientes que en las noches salían de las urnas que tenían almacenadas en su casa para atender a los encargos posteriores. Cuando esto sucedía, decían que alguien se estaba muriendo y supuestamente se estaba midiendo en la urna donde debían enterrarlo. Lo más curioso es que cuando él decía que había oído crujir los ataúdes, al día siguiente le venían a encargar uno para un difunto. Dentro de estas cosas extrañas, era costumbre en la casa de un velorio tapar todos los espejos, pues se creía que la persona que se miraba en ellos iba a ser el próximo en morir. Otra curiosidad de todo esto lo cuentan los abuelos diciendo que cuando había un homicidio y el culpable se daba a la fuga, el mismo muerto, aunque ustedes no lo crean, ayudaba desde el más allá a capturar a sus victimarios. ¿Y cómo es esto? Se preguntarán mis queridos televidentes que en este momento me están viendo. Pues bien, era muy sencillo. Solo tenían que amarrarle los dedos pulgares al difunto en forma de pito de guarura y también los dedos gordos de los pies. Además de eso, se les colocaba debajo de la lengua una peseta que podría ser de 2 bolívares o un mediecito de los de antes, pero cuando la captura no se hacía con la rapidez que se quería, entonces se enterraba el cadáver amarrado y boca abajo en una bóveda provisional para poderlo desatar cuando el bandido apareciera. Se entiende que esto era un mientras tanto, porque existía la creencia que el asesino no podía huir del lugar donde estaba porque quedaba mentalmente maniatado, siendo fácil su captura. Pero eso sí, tampoco debían olvidarse del finado, porque dejarlo amarrado era lo mismo que dejarlo en pena y sin descanso a su alma, y eso sí era meterse en un problemón. Los sueños, ni se diga, fueron y siguen siendo parte importante de toda esta temática que hemos tratado hoy. Tanto así que cuando alguien sueña con su propia muerte, amanece el siguiente día chorreado y preocupado por alguna situación difícil en que se encuentra y no haya cómo resolverla. En fin, independientemente que las creencias sobre la muerte puedan haber sido positivas o negativas, no podemos negar la importancia que tuvieron en el comportamiento del paraguanero, que como cosa natural siempre le ha tenido pavor y miedo a esa palabra muerte, no solo hoy ni ayer, sino también desde hace tiempo y allá lejos.